Vamos bien todos, ¿verdad? Si quieren, levanten la manita en señal de que sí. Todo bien. Muy bien. ¿Cuáles son las características del producto? Característica, cuando nos vamos a las definiciones, nos damos cuenta que una característica es un adjetivo y una función podría ser un adjetivo. Esas características las dividimos en concretas o físicas y por otro lado abstractas o funcionales. Del lado de las concretas podemos meter todas las que son pues, físicas, ¿no? Peso, color, tamaño, forma, incluso diseño, temperatura, rangos. Son cuestiones físicas. Pero del lado abstracto es la parte más complicada, porque son las primarias o complementarias y las activas y las pasivas. Les quise poner este dibujo eh, porque muestra perfectamente, a mí me fue muy claro, es decir, pues una silla, un sillón puede ser que su función activa o primaria sea sentarse, para hacer lo que sea, pero sentarse. Sin embargo, puede ser una función complementaria o pasiva el que te pueda subir a él. Entonces tendrías también que calcular que el peso en reposo sentada a una persona son 5 kilos a lo mejor, porque vas a poner el brazo en la recargadera, en el brazo, en el que soporta el brazo, vamos. O puede ser que te subas en él y sea, tengas que hacer el cálculo entre 130 y 90 kilos una vez que estás arriba para poder soportar a una persona que se quiere subir. Si el diseño del producto contempla ese tipo de características secundarias, pues está proyectando a todas las posibilidades en las cuales pueda ser usado un producto. Esto es muy complicado, lo sé. Sin embargo, si tenemos esa facultad o esa oportunidad de pensar en esas funciones complementarias, pues nuestro producto va a tener mayor calidad. Claro está que si el cliente está dispuesto a pagarlo, ¿no? De otra manera, pues lo especificamos, pues, no se use bajo ninguna otra circunstancia, como lo hemos visto muchos en algunos otros, en muchos productos, ¿no? No se somete a tales temperaturas, no se utiliza para subirse, es frágil, avisos para decir que ese producto no está diseñado para otro esfuerzo, otra función que no sea la especificada por el fabricante. Este es uno de los puntos importantes en donde eh, me voy a detener un poco, porque desde mi punto de vista, la norma, ahí, como dicen, al menos en la versión 2008, marca como un punto exclusivo al 721 la determinación de los requisitos relacionados con el producto. Cuando hablamos de que la organización debe determinar, o sea, pongámoslo en un papel personal. O sea, yo, Raúl Andrade, tengo que determinar, es mi obligación determinar los requisitos especificados por el cliente. Parafraseando, las circunstancias o condiciones que especifica el cliente. En eso estamos intuyendo que o tenemos que ver qué es lo que para qué es lo que va, cuál va a ser la razón para la cual va a ser usado el producto que nos están comprando. Y luego nos dice que también tenemos que incluir los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. Todo eso lo marca como un solo rubro. Ahí entran todos los requerimientos funcionales en términos de desarrollo de software. Luego viene y agrupa la segunda agrupación de requisitos son los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido. ¿Por qué cuando sea conocido? Y a mí me ponían un ejemplo muy claro, con ese fue suficiente para que en toda mi vida lo asimilara, que decían, imagínate la CIA, o imagínate la NASA, o no sé, alguna entidad que está diseñando algo que no puede fabricar, tiene que mandarlo a fabricar, pero no te puede decir para qué va a ser usado. Pues no te puede decir, es que estoy construyendo una bomba atómica. Pues no. O sea, a ti nada más te pide que construyas un interruptor de silicio con tales características. Y tiene que ser bien específica. Si no tienes el uso conocido, entonces pues te basas a las puras especificaciones. Este grupo de requerimientos nos obliga a ponernos en los zapatos del cliente. Porque nos obliga a por lo menos mentalmente,
visualizar cómo es que va a ser usado. Los requisitos no especificados, pero necesarios para el uso previsto, el uso especificado. Esto nos compromete muchísimo como proveedores de un servicio. Luego vienen los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto. Esto es conocido, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver cómo son los requisitos legales y reglamentarios. No tiene gran tema, pero el cuarto sí, porque es cualquier otro requisito adicional que la organización considere necesario. En este grupo entran, en términos de administración de proyectos, entran, por ejemplo, incluso en los de software, entran los requerimientos de infraestructura, entran los requerimientos de administración del proyecto, que si tienes que cumplir con documentación, que si tienes que cumplir con los seguimientos. Todos esos requerimientos de la ejecución del proyecto o del proceso son requisitos que si los enumeraran no podrían terminar de escribir la norma. Todos los agrupan y dicen, bueno, todos esos adicionales que la organización considere necesarios, que son los propios de la ejecución del proceso. Ese puede ser muy grande. Y de hecho, en experiencia propia, son los que más descuidados están. Porque tienes los requisitos que solicitó el usuario, pero ¿y los que yo necesito para poder cumplir con esos requisitos? Ahí viene la complicación porque estamos diseñando cosas que luego no tenemos la claridad de cómo lo vamos a lograr. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien hasta el momento? Todo bien. Muy bien. Alguien se bajó, ¿verdad? Ah, Ignacio me dijo que tiene una llamada a las 11. Muy bien, continuamos. Tiene levantada una manita. Nelly, ¿quieres comentarnos algo? No, amigo, como habías comentado que levantáramos la mano para ver si todo iba bien. Ah, ok. Muy bien. ¿Y todo va bien? Sí, todo bien. Muy Gracias. bien. Gracias. Si quieres, quita la manita para que volvamos a usar el mismo ejercicio. Muchas gracias. Muy bien. Este va a ser crucial y vamos a ver más adelante por qué. Aquí hace falta un punto en donde la norma no te lo especifica, pero Scrum vino a complementar. Vamos a ver más adelante por qué. Los términos relativos a la calidad. Sabemos, como por experiencia cotidiana, que muchos tienen el concepto de que hacer las cosas bien a la primera es el concepto de calidad. Pero en realidad los términos de la norma dicen, no, es que eso es eficacia. Calidad no es. Calidad, lo vemos aquí en esta definición, en la central, en la 311, es el grado en el que un conjunto de características inherentes, y aquí hago un paréntesis porque es inherentes a qué, estamos hablando de inherentes a un producto, nada más que no lo pone porque es pues inherentes a cualquier cosa, ¿no? Dice, cumple con los requisitos. Cumplir con los requisitos es que estén dentro de los rangos o parámetros que el cliente espera. Desde ese punto de vista, el cálculo del nivel de calidad se logra a través de la división de la satisfacción ofrecida, o sea, lo que le estamos entregando, dividido entre la satisfacción deseada. Pero, ¿cómo mides la satisfacción? Si eso lo traducimos y lo ponemos como una ecuación hacia abajo, en donde decimos la funcionalidad lograda contra la funcionalidad deseada. Si nosotros no tenemos todas las funcionalidades deseadas, pues cualquier cálculo de calidad va a quedar corto porque la funcionalidad lograda no va a tener contra qué compararse. Sin embargo, la funcionalidad sí es algo medible porque puede ser la funcionalidad del ingreso, la funcionalidad de la sumatoria, la funcionalidad, o sea, se logra o no se logra, se logra o no se logra. Todas esas funcionalidades que el producto está comprometido a hacer o tener, eh, expresadas por el usuario son las deseadas y las logradas son las que estamos entregando. Ese coeficiente, eh, si es 1, pues es una calidad al 100%. Recuerdo una plática que hacía en su momento, hace años, el director de Donelli, que decía, nosotros producimos calcetines de la mayor calidad, pero tenemos calcetines de precio económico, porque una de las características que nos pidieron nuestros usuarios, nuestros clientes, es que sean de costo bajo. Entonces está cumpliendo con ese requisito. Son de alta calidad porque está cumpliendo con ese requisito. Sin embargo, también tenemos otros calcetines de un precio mucho más alto,
en donde ya estamos hablando de durabilidad y otras características que efectivamente se puede decir que son de calidad, pero también porque el cliente le da más peso a esa durabilidad, a esa comodidad, sin importar el precio. Entonces, la calidad es relativa. Toda la asimilación de los rangos o parámetros a calificar son los que determinan si lograste el 100% o no lo lograste. Ese se me hizo un buen ejemplo en cuanto a el concepto de calidad, justo porque nos da la conciencia de que si no tenemos esos parámetros bien establecidos, difícilmente vamos a poder satisfacer al cliente. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta aquí en la definición de hasta abajo dice satisfacción del cliente, dice una palabra bien interesante, percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. La norma lo pone así, y de hecho, cuando tú te vas al concepto de percepción, pues es completamente abstracto. O sea, independientemente de que, por ejemplo, un nivel de servicio sea de 5 días, ¿no? Yo en 5 días te doy una respuesta, pero a partir de que la solicitud es entregada en mi centro de servicio. Ok, pero yo como usuario hice la llamada y solicité el servicio hace 15. Entonces la percepción es que yo tengo 15 días con este trámite y no me has podido dar respuesta. Entonces, esa percepción es bien difícil de medir y finalmente es bajo la cual nos califican todos los clientes sobre lo que perciben. Tendrás toda la razón que tu SLA o tu nivel de servicio es de 5 días, pero lo que percibe el cliente no es así. Entonces, hay estrategias que ya tienen que ver un poco más con estrategias incluso hasta psicológicas de cómo tratar esa percepción del cliente de tal manera que sea consciente. Es decir, mire, es que, oiga, usted tiene 15 días en este proceso, pero ¿sabe qué? Nosotros recibimos esa solicitud hace 5 días. Vamos a hacer todo lo posible para respondérselo en cuanto antes, porque no puede ser que usted tenga 15 días, ¿no? Entonces ya te pusiste en el papel del cliente, en de decir, te comprendo que tienes 15 días, tu percepción es de 15 días, pero también te pido que me comprendas y voy a hacer un esfuerzo por cumplir lo antes posible con el servicio que me estás solicitando. Entonces es mucho del trato personal. La satisfacción del cliente al medirse con ese verbo de percibir, todo depende incluso entre persona y persona. Y obviamente cuando tienes un producto que se distribuye o se consume a nivel personal, a nivel de un individuo o de muchos individuos, es bien difícil calcularlo. Estos conceptos de capacidad y competencia más adelante vamos a verlo, porque bueno, la calidad, para poder lograr la calidad necesitamos tener una cierta capacidad, que es la aptitud de una organización, o entiéndase de una persona, para realizar un producto o un servicio que cumple con los requisitos que se está solicitando el cliente. Ahora, también tiene que ver con la competencia o la aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. Una cosa es que seas capaz de hacerlo, pero otra cosa es que logres la aplicación adecuada de esos conocimientos. Puedes tener todos los conocimientos, pero no tienes la competencia para poder aplicarlos. Entonces, en ese desarrollo, tanto a personas físicas como morales, hay que trabajar para poder hacer que esa capacidad que tienes la puedas aplicar lo suficientemente bien como para que seas competente a la hora de cumplir los requisitos. Porque yo sé que puedes, pero te hace falta para que puedas lograr esa calidad. Hay que ver cómo. Hay veces que nosotros no sabemos en dónde estamos fallando y ahí es donde necesitamos tener esa retroalimentación, ya sea del cliente o ya sea de terceros, en donde podamos tener esa medición de la competencia para poder decir, sí, es que tú sí lo sabes, pero no le está llegando al cliente la calidad que está esperando. Entonces, por ahí, por las mismas flechas, vemos que si no tenemos la competencia, aunque tengamos la capacidad, si no tenemos la competencia para poder cumplir con los requisitos de calidad, la percepción del cliente va a ser negativa. Y si se dan cuenta, por eso tienen unas líneas inversas, ¿no? Ahora, si la percepción del cliente es mucho mayor, así que, el servicio fue excelente, entonces la calidad fue excedida, entonces estás demostrando la aptitud y estás sobrepasando la capacidad o la competencia que tienes para demostrar una calidad. Y probablemente no sea con una cuestión de las características físicas o tangibles del producto. Puede ser que digan, pues el producto no es tan bueno, pero el servicio es excelente, la calidad de la persona fue excepcional. O sea, siempre estuvo atento y todo. El servicio, tengo mis dudas. Y ahí es donde incluso comprometes a la persona a nivel moral. Después que te atendí fantásticamente, ¿no?
pero la calidad, aunque no sea muy buena, me quedo contigo porque la atención, el acompañamiento que me estás dando es la razón por la cual te compro. Ahí tengo más adelante algunos ejemplos en donde la expresión de estas empresas, de estos empresarios ha sido, pues a lo mejor no es el tema del software que le estoy implementando, porque puede ser que el software lo pueda conseguir con algún otro proveedor o cualquier proveedor se lo pueda hacer, pero lo que valoran más de mi trabajo es el acompañamiento que les doy. Y ahí es donde entran esas percepciones de calidad. Puede ser que otros te estén dando, ahí es donde entra la frase más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? O sea, puede ser que la calidad del servicio que me está prestando en cuanto a la materia del desarrollo no sea tan bueno, pero siempre está aquí, me lo resuelve en el momento y está presente y cada vez que tengo una observación, él está aquí para resolvérmelo. En contraposición de, por ejemplo, empresas que dicen, pues ese es el paquete que te entregué, es lo que tienes y si quieres una modificación a la funcionalidad, mete tu ticket y tienes un SLA de un mes para podértelo demostrar. Pues a lo mejor tu paquetería es excelente, es muy buena, pero estoy dependiendo totalmente de que tengas tiempo de poder atenderme. Entonces no puedo depender de eso. Mejor prefiero malo conocido que bueno por conocer. Bueno, vamos a dar hacia arriba. Estamos hablando del universo de aquí de calidad, competencia, capacidad, satisfacción. Pero esta calidad también está relacionada bilateralmente con el concepto de requisito. La norma dice es una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. O sea que el cliente no te lo dice directamente, explícitamente, sino implícitamente. O sea, tenemos que interpretar y leer al cliente y por eso es necesario ponernos en sus zapatos para decir, ah, ok, ya te entendí por qué quieres que se haga esta funcionalidad. No me lo estás explicando, pero ya lo vi. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr en la empatía con el usuario. Sin embargo, aquí yo les puse un ejemplo de cómo tampoco soy tan estricto en el uso de los conceptos y definiciones tal como los marcan las normas. Porque la norma dice necesidad o expectativa, pero necesidad, ¿qué es necesidad? Ya se los había comentado anteriormente. La necesidad es una experiencia del usuario, es una emoción al final del día. Sin embargo, cuando yo llevo ese concepto al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es una circunstancia o condición necesaria para algo. Ahora, si eso lo comparamos con la definición de adjetivo, nos damos cuenta que un requisito es un adjetivo. ¿Por qué? Porque es una circunstancia o condición que modifica al objeto. Entonces ahí jugamos con los conceptos y entonces nos permite pensar mejor. Ahora, voy a quitar esto que no me deja ver. Hay diferentes tipos de requisitos. Para ahí es donde viene el concepto de clases, que es una categoría o rango dado a diferentes requisitos de calidad para productos, procesos, sistemas que tienen el mismo uso funcional. Ahí es donde decimos la clase de requisitos, ahí es donde entra lo que les comentaba de si lo quisimos dividir así, las funcionales, las complementarias, las activas, las pasivas, son categorías o clases de requisitos. Bien. Esto tiene que ver con el concepto de calidad, son lo relativo al concepto de calidad. También es necesario que veamos, yo creo que todos conocemos el famoso PHBA, o es el círculo de Deming. En realidad, para la gestión de calidad, si nosotros llevamos el concepto a la esencia de los conceptos, como es el PANCHB, nos damos cuenta que la gestión de la calidad es el PHBA, nada más que lo usaron con nueva terminología, y dicen que es la planeación de la calidad, que es el 335, el aseguramiento de la calidad, el control de calidad y la mejora, que es el planear, hacer, verificar y actuar. Pero, ¿qué es la planeación de la calidad? Y aquí alguna vez incluso recurrí a cursos de capacitación para decir, bueno, ¿qué es un sistema de gestión de calidad? En ese deseo de seguir tratando de lograr obtener los términos y definiciones exactos, ¿qué es planificar? Incluso me compré hasta mi norma. La conclusión es que planificar es establecer objetivos, como dice ahí, parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos. Ahí le pusieron de la calidad para que sea bonito y esté dentro del mismo marco conceptual. Sin embargo, el ejercicio de planear es redactar objetivos. Cuando redactas esos objetivos, después viene el aseguramiento de calidad.
que es la parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad. ¿Por qué lo dice a futuro? Porque nos obliga a modelar al menos conceptualmente, ahí vienen las pruebas de concepto, que esos objetivos logran el producto final. El aseguramiento de la calidad es la planeación, es la verificación de que los objetivos planteados en la planeación se van a cumplir. Y luego viene el control, que es el H del PHBA o el círculo de Deming. El control de la calidad es la parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento, que esa es la ejecución. Y la mejora es, ok, ya que ejecutaste, ahora mide el resultado. Se dan cuenta que es lo mismo. Sin embargo, es interesante porque, bueno, en la industria, sobre todo de software, dicen es que es el QA, el Quality Assurance. ¿Y qué es eso? Entonces, ¿por qué se hace el Quality Assurance al final del proceso de desarrollo? Si en realidad el término nos obliga a que el Quality Assurance se haga antes del desarrollo. O sea, planéalo, planea su ejecución al menos a nivel conceptual para que puedas garantizar de que se van a cumplir. Y luego el desarrollador viene en el nivel del control de calidad. Ya ejecuta el desarrollo o las tareas para después presentarlo y dar el resultado esperado. Ahí es un tema, ¿no? Porque la industria no está acostumbrada a eso, de poner el QA antes de. Sin embargo, hay estrategias que pueden ayudarnos, como el tema del Scrum, que es el desarrollar los productos antes o sea, modelar los productos antes de pasar a la etapa del desarrollo. Volvamos al punto en específico de planear. Aquí se los dividí en dos partes, es algo que les comenté hace rato. Planear es tan simple como redactar objetivos. Y redactar objetivos, su estructura básica es el verbo, que es una tarea, es una acción. El sustantivo, que es el objeto, el producto o la función que queremos hacer. Y los adjetivos, que son los requisitos. Y aquí adjetivos calificativos, adjetivos funcionales, todos los adjetivos que tienen que ver con la modificación de la circunstancia o condición del sustantivo. Eso lo marco y lo diferencio de la parte de abajo, porque hay objetivos de proceso y objetivos de proyecto. Tal cual se los comenté al inicio de la sesión. Los procesos de negocio, que son los de arriba, son los de uso continuo. Y son normalmente un verbo, un sustantivo y a lo mejor algún adjetivo general. ¿Por qué? Porque todos los demás indicadores, precisamente, son indicadores de la ejecución del proceso. Un proyecto es un proceso, pero que está limitado por tiempo y recursos. Entonces, los dos tienen una redacción distinta. El de abajo es más preciso en cuanto a tiempo y recursos. Planear un proceso de negocio es establecer objetivos con verbos, sustantivos y adjetivos, nada más. Planear un proyecto implica recursos y tiempo. Y normalmente la tarea de planear, el resultado, es el programa. Porque en el programa ya traes responsables, fechas y compromisos. Esa es la diferencia conceptualmente en la utilización de la diferencia entre lo que es el proceso de planear y el programa. Porque el programa ya no es una actividad, programar sí, o sea, meter fechas y recursos, ese sí es un verbo. Sin embargo, pues ya que está hecho el programa, ese es más bien una herramienta de seguimiento. Aquí les puse estas diapositivas a manera de ejemplo, que es tal cual como está redactado esta misma presentación, en donde pongo un ejemplo. O sea, el primer nivel es el verbo, sustantivo y adjetivo, pero si necesitamos subactividades para lograr ese objetivo, pues tenemos que bajarlo. Entonces hay objetivos particulares, el 1.1, el 1.2, el 1.3. Si dentro del 1.1 todavía hay más tareas que desarrollar, entonces estamos hablando de que otras tenemos que redactar verbo, sustantivo y adjetivo de esas subtareas. Entonces estamos haciendo un Word Breakdown Structure, el WS famoso. Y entonces ahí empiezan a converger todos los conceptos y definiciones que hemos estado manejando. Hasta aquí llegamos a la parte, digamos, teórica. Ahora quiero empezar a la parte práctica, en donde primero voy a mostrarles los enfoques de diferentes productos, tanto físicos como abstractos, para que puedan empezar a ejercitar esa práctica, vamos a llamarla así, de poder cambiar el enfoque al cual estamos comprometidos. Entonces, de hecho, me gustaría hacer una pausa en este punto
y escucharlos un poco para ver qué les ha parecido hasta ahorita los conceptos de definiciones, si quisieran regresar a un punto en específico para poder tener mayor claridad o algo que requieran para pasar más adelante. Y de hecho, que me den 2 minutos para ir a proveerme de agua. Pues corre por agua y regresando comentamos, ¿no? Sí, dame un segundo. Listo, ya estoy aquí presente. Listo. Les quiero recordar que esta presentación la quiero hacer en proceso de mejora continua y ampliarlo de tal manera que me pueda servir como para llegar a más público. Entonces, me sirven mucho sus comentarios. Creo que, perdón, creo que hay varios conceptos, Raúl, que has dicho, por ejemplo, el concepto que tú consideras de producto, específicamente, que me parece que no lo vi como tal en las diapositivas y que solamente mencionas una vez y que de repente creo que son lo que han marcado pauta importante en tu experiencia y en lo que considero que es muy relevante que se vaya quedando, ¿no? Digo, obviamente todo lo que estás comentando tiene mucha relevancia, pero específicamente con los conceptos que a ti te han definido o que han marcado tu proceder para la definición de todos los procesos, creo que en esos deberías de hacer un especial énfasis y repetirlos más de una sola vez, porque ni tiempo me dio de anotarlos. Ok. No sé bueno, si te hace sentido y si me explico. Sí, de hecho, les voy a ser honesto. Cuando hice un curso de diseño, desarrollo y implementación de cursos de capacitación, eh, uno de los requisitos para poder lograr la certificación es que presentes tu manual del participante. El manual del participante es pues, la redacción de todo lo que estoy platicando, porque una cosa es platicarlo y otra cosa es redactarlo. Ahí es donde salió una frase que actualmente uso, en donde trato de explicar que uno nunca sabe lo que sabe hasta que se enfrenta con el reto de ponerlo por escrito. Cuando lo pones por escrito, te obliga la lógica a ser coherente. Entonces, ir redactando te va incluso mostrando cuáles son los supuestos que tienes de esos conocimientos aparentes. Entonces, desde el punto de vista, y reforzando lo que tú me dices,
Obviamente, cuando hay una presentación, pues hay conceptos que se dicen y que finalmente no puedes estar escribiendo porque tú traes la dinámica de estar poniendo atención. Entonces, el compromiso más bien tendría que ser que esto se transforme en un manual, que se convierta en un librito, que es básicamente, en algún momento lo habías comentado, es el producto terminado del Mastermind. O sea, si vas a hacer un proyecto como este de capacitación, hay un manual que vienen todos los conceptos de todo lo que hablaste, que es un conocimiento sí, muy valioso y que tú lo puedes volver a repasar. Entonces, tomo tu observación, tiene mucho sentido y si el compromiso sería que ahora la siguiente etapa es redactar el manual del participante, que posteriormente se va a convertir en un libro. Totalmente. Nada más allí, acuérdate que en la parte específica de Mastermind sería el agregar la experiencia colectiva. En el caso específico de curso de capacitación, tú funcionando como un instructor, como un facilitador, sería solamente tus definiciones o lo que tú quieres compartir. Ok, muy bien. Pero no, va excelente. La verdad es de que la información que estás proporcionando, la estructura y todo, tiene toda una lógica y ayuda ahora sí que for dummies hasta para el pro. Eso me agrada mucho. Muy bien. Bueno, si no tienen algo más que comentar, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar sobre los ejemplos. La verdad es que en esta parte a mí me divierte bastante porque es una de las actitudes que he desarrollado con el tiempo y ya veo todas las funcionalidades con un enfoque distinto. En primer momento, tengo que mostrarles el modelo general de un proceso. Esto refuerza la respuesta que yo le quisiera dar a las personas que están interesadas en esto de los procesos, porque se dan cuenta, yo les hablé de un propósito que está más allá de la necesidad, del lado derecho de la diapositiva. Esa necesidad te lleva a un producto, ese producto te lleva a un proceso. Este proceso, que es la columna vertebral de todo negocio, tiene que ser muy claro. Si se dan cuenta, esta línea que dice fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, producto, necesidad, la calidad es algo periférico, que son los adjetivos, pero esto es lo que nos genera el beneficio. Todo lo demás, que son procesos de gestión, procesos de apoyo, todos los recursos, todos los resultados, y todo lo demás, sobre todo estos procesos de gestión y de apoyo, son elementos que necesitamos, sí, para operar el proceso principal, pero tienen que demostrar su existencia. Nos tenemos que enfocar primero al proceso que nos genera dinero, o que nos genera el beneficio, para no hablarlo en términos que pueden resultar luego difíciles de aterrizar. Ese beneficio es nuestra columna vertebral, es lo primero que tenemos que hacer como business analyst, lo primero que tenemos que identificar cuál es la columna vertebral o cuál es el proceso principal que nos genera el dinero. Después vienen los elementos que son las famosas M's de los procesos. La mano de obra, que tiene que ver con la competencia del personal. O sea, ¿tenemos la persona adecuada para la tarea específica? ¿Sí o no? ¿Y qué necesitamos para que lo sea? Materiales, insumos, suministros, o sea, como información en la parte abstracta o como recursos materiales de suministros, pues de materiales, ¿no? O sea, físicos. Los métodos y procedimientos que especifican cómo se lleva a cabo cada tarea también es un insumo para el proceso. La maquinaria, herramientas y equipos necesarios. Procesos de mejora continua, que es básicamente esta línea que viene desde aquí, desde la necesidad hasta el proceso, ¿no? Esta línea lo que quiere decir es la información que resulta de la experiencia del usuario, o sea, de la percepción del cliente, esa experiencia cómo la medimos y la regresamos al proceso de tal manera que se traduzca en modificaciones en el proceso que nos lleven a una mejora de los resultados. La medición, o sea, los métodos de medición y análisis que están relacionados con el seguimiento que se le dan a cada uno de los procesos, el medio ambiente, como es la ergonomía, y la moneda. O sea, todo proceso requiere de dinero para poder operar. Esto lo puse al mismo nivel que el proceso, porque al final el resultado de la eficacia del proceso nos da como resultado también una afectación al precio. Y aquí les voy a comentar un poco la historia de la calidad.
Cuando viene la revolución industrial, antes de la revolución industrial, la calidad era la famosa calidad artesanal. Eran las casas de los maestros artesanos en donde la calidad de la producción estaba en manos del maestro. El maestro el maestro albañil, el maestro artesano, el maestro de los maestros en los oficios. Cuando llega la industria o la aplicación de la maquinaria, empiezan a hacer esos productos de manera masiva. Y entonces empiezan a determinar la calidad entre sale el producto, dicen, ¿pasa o no pasa? No, no pasa. Sí, sí pasa. Este sí tiene la calidad, este no tiene la calidad. Pero resulta que los productos que tenían, que no tenían la calidad esperada, pues eso tiene un costo. El proceso se ejecutó y produjo una pieza incorrecta, una pieza mala. Entonces, al final al mercado le estoy entregando piezas buenas, pero esas piezas buenas están absorbiendo o subsidiando los errores del proceso que nos dieron las piezas malas. Entonces, por eso puse ahí tintineando el tema del precio, porque las unidades buenas subsidian a las malas y eso afecta al precio. Cuando llega un proceso más eficiente, las unidades malas se reducen al grado de 0 defectos. Con ese 0 defectos, el proceso ya se volvió muy eficiente y entonces ahí es donde viene la competencia de mercado. Son los mismos, es el mismo producto, sí, pero este es más barato. ¿Por qué? Porque su proceso es más eficiente. Ahí es donde entra en juego que la estrategia empresarial que se enfoca en la mejora continua, pues es de las más importantes, porque es la que pone en juego la calidad del producto en cuanto a precio. A lo mejor en cuanto a disposición física, incluso hasta el servicio que se presta, es exactamente el mismo, pero uno es más barato que el otro. Y es algo que a nivel México nos pasó mucho con productos chinos, ¿no? Y productos de otros lados, ¿no? Que llegan y dicen, es el mismo, pero el de allá es más caro. Digo, el de allá es más barato. ¿Cómo? Si lo mandan desde China. O sea, incluso hasta la importación, con todo y eso es más barato. ¿Cómo? Ah, pues porque sus procesos son más eficientes, más baratos. Muchos atacaron a una de las M's. Ah, es que su mano de obra es barata. Es probable que sea así. Ah, es que su estructura de impuestos es menor. Sus temas arancelarios son menores. Y bueno, todo eso tiene que ver con las M's de los procesos. La columna sigue siendo la misma, pero todas esas M's del proceso van modificando las circunstancias y condiciones en las que se entregan. Entonces, esta diapositiva tiene dos propósitos. Uno es mostrar que el propósito va más allá de la necesidad, que es algo que no se ve del lado derecho, y que justamente es uno de los primeros ejercicios que tenemos que hacer para poder diseñar un buen producto. Lograr encontrar el propósito, lograr encontrar el para qué van a usar el producto que me están pidiendo. Una vez que logramos eso, entendemos por consecuencia la necesidad. Y en experiencia propia, cuando yo he podido lograr encontrar el propósito, cuando traduzco eso que entendí y se lo digo al cliente, le digo, ah, necesitas esto, esto y esto y por esto. En ese momento hace un clic el cliente y dice, sí, eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque es como los anuncios de aquí en México, en el Palacio de Hierro, que dicen, es que yo no sabía qué tanto lo necesitaba hasta que se lo vi puesto a la otra, ¿no? Exactamente eso es lo que sucede. El cliente no sabe muchas veces cómo expresar su necesidad. Entonces, cuando tú llegas y visualizas el propósito, entiendes la necesidad, se la dices con tus palabras, lo entiende y entonces adquiere una confianza hacia ti. Te ganas su confianza porque dices, es que sí, ya me está entendiendo. Uno de los ejemplos que utilizo mucho es el mecánico, ¿no? Es más, yo lo vi literalmente con una experiencia de un herrero que llegó aquí a la casa de mis papás y, este, y llegó con su ayudante y su hijo. Entonces, uno de cada lado y él, como no podía subirse porque estaba malo de algo, le decía a su hijo, más a la derecha, más a la izquierda, un poquito más arriba, más o menos. Y yo alcanzaba a ver a uno y a otro, y al ayudante, el ayudante no le tuvo que decir nada porque inmediatamente entendió y se comprometió con el objetivo, que era colocar el techo que estaban colocando. Mientras que del otro lado estaba el hijo y a él le importaba un bledo, no le importaba lo que estaban haciendo. Un tema diferente por temas de que el hijo siempre, bueno, esas cosas, ¿no? Pero lo que quiero mostrar es que una parte de la responsabilidad de comprender el propósito se refleja en que no necesitas decirle a la gente lo que necesitas, si está observando lo que estás haciendo. Entonces, de ahí se deriva otro de los ejercicios que hago. El cliente de mi cliente es mi verdadero cliente. Si yo solamente me fijo en lo que me está pidiendo mi cliente y no veo cuál es la necesidad de mi cliente hacia su cliente, me voy a quedar corto.
Entonces, normalmente lo que hago yo es buscar al cliente de mi cliente. ¿Ok? El cliente de mi cliente es el área de finanzas. ¿Ok? Ellos necesitan tal cosa. El propósito que le están pidiendo a este cliente es que le entregue la información, de ciertas maneras. Ok, entonces ya te entendí, tú necesitas esto. Y entonces ahí voltean contigo y te ganas su confianza. Ah, que ya me entendió. Sí, eso es lo que quiero. Y te sueltan. O sea, incluso te dicen, vas, adelante. Ya me entendiste, eso es lo que necesito. El siguiente punto, o sea, yo ya definí la necesidad, ya se la traduje, y entonces ahora me pongo a diseñar el producto con toda la confianza y con todo el apoyo del usuario, del cliente. Entonces, mira, vamos a hacer que esto funcione así, que tales funcionalidades, tales características, y entonces estás hablando en su idioma, ya te le ganaste al usuario. El siguiente punto ya es el proyecto. Ok, si tú quieres esto, el proyecto te cuesta tanto en tiempo y esfuerzo. Y bueno, y dinero, ¿no? Ahí es donde entra Scrum muy valioso. Te dice, ok, el producto completo te cuesta no sé cuánto dinero, pero el producto mínimo viable es este. Con esto ya puedes empezar a dar respuestas y todo y vamos trabajando. Entonces ahí empiezas a negociar, pero tú ya te ganaste la confianza del usuario, del cliente. Ese es el valor de poder buscar al cliente de tu cliente. Encontrar el propósito. Ahora, hay productos que resultan de la mejora continua, que es la evolución sobre el mismo método, lo quise llamar así. Aquí les pongo un ejemplo y hago dos preguntas. ¿Cuál es el propósito de una cubeta? Podrán decir, no sé, a lo mejor ustedes piénsenlo, igual y podemos llegar a una buena conclusión. Porque luego le hago la segunda pregunta y le digo, ¿cuál es la historia de uso? Y ahí te das cuenta que si pensaste en que el propósito de la cubeta era contener agua, pues te habías quedado corto. ¿Por qué? Porque cuando me platicas cuál es la historia del uso, te das cuenta que no es contener agua, es trasladar agua de un lugar a otro. Implica que tengas que recolectarla, transportarla y depositarla. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cuál de estas dos cubetas así a primera vista tiene mejor calidad? Que son los rangos diferenciadores. Yo puse aquí 6. Primero, la azul tiene una punta dosificadora, cosa que la blanca no lo tenía o no lo tiene. El gancho del asa hacia adentro. ¿Por qué? Porque en materia de experiencia, cuando el gancho del asa hacia afuera puede causar riesgos, ¿no? De rasgue de ropa o de piel. Entonces la otra ya trae más seguridad porque lo trae hacia adentro. La orilla inferior con filo para evitar el vacío. Cuando el piso está mojado, la cubeta blanca se adhiere al piso. La cubeta azul trae un pequeño filo en la orilla de la parte inferior que le permite no hacer ese vacío que no te permite levantarla. Luego viene el sujetador para los dedos, que sí lo tiene una y el azul no la tiene, pero todo el mango está recubierto. Entonces, de alguna manera están en iguales circunstancias. El recubrimiento del asa para proteger la piel de los dedos, lo mismo que comentaba hace un momento, y los soportes del asa hacia adentro. Esa es esta parte de aquí, si lo pueden ver. Este ganchito yo no puedo poner boca abajo la cubeta. Aquí es bien interesante porque su función primaria es ser una cubeta, pero su función complementaria o pasiva es que la voltees y te puedas subir en ella. ¿Quién no lo ha hecho? ¿O quién no lo ha pensado? Que en el momento que subes el pie, te das cuenta, no, no me va a aguantar. ¿Y qué pasa con una cubeta que te subes? Sí, sí me aguanta. Por ejemplo, una cubeta de pintura, ¿no? Que sabemos que tiene un reforzamiento y sí te puedes parar en ella. Entonces, se dan cuenta cómo en una cuestión tan cotidiana podemos encontrar ejemplos valiosos y podemos ver que a nivel proceso de producción, de hecho este ejemplo se lo llevó un director regional de mejora continua que es amigo mío de muchos años, que después me enteré que este ejemplo lo sigue manejando a nivel regional con Grupo Sonoco. Grupo Sonoco es uno de los grupos más grandes a nivel mundial que produce empaques. Y entre los empaques produce algunas cosas para la industria automotriz. Entonces tiene diferentes líneas de producción. Aquí en México tiene muchas en el norte del país y otras tantas en Latinoamérica, en Colombia, en todos. Y dice, es que yo uso mucho ese ejercicio porque nosotros tenemos líneas de producción, por ejemplo, de plásticos. Y justo la cubeta es plástica. El proceso de producción de la cubeta me cuesta lo mismo, exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el diseño de la cubeta.
Para el diseño de la cubeta azul, a lo mejor le inviertes un poco, pero la producción no me costó más que la inversión en un diseño que después se va a recuperar la inversión con la mayor venta de los productos. Entonces, este fue uno de los primeros ejercicios, ejemplos que quise poner, porque como que es muy gráfico. Ah, perdón, el sujetador para los dedos me refería al punto inferior de la cubeta, aquí en la parte inferior, en donde se dan cuenta, aquí hicieron un hueco para que entren los dedos, justo porque pensaron en el punto de cómo vacío la cubeta, mientras que en la cubeta blanca, tú intentas vaciar el contenido y como no tiene nada de qué agarrarse, se te resbala y te causa problemas a la hora de vaciar el agua. Sin embargo, en el azul pensaron en el proceso de uso y le pusieron esa manija para que con toda la comodidad del mundo, metes los dedos ahí y puedes voltear la cubeta completamente y en la etapa, vamos a utilizar las fases, de la fase del traslado del agua, la actividad de vaciado del agua está controlada con dos puntos. La punta dosificadora y el sujetador para los dedos. Este ejemplo es muy claro, a mí me gusta mucho porque pues, es algo tan cotidiano y tan pues a la mano. El segundo, esto, bueno, algunos no conocen el concepto, pero le llaman guajolota, ¿no? Porque es una torta de tamales, el tamal es un alimento tradicional de México. Entonces, hay los requisitos, tenemos tres, y que hasta les resultará cómico para los que vivimos aquí en México, es, siempre nos preguntan, ¿para llevar? ¿Para comer aquí? ¿O para llevar comiendo? Son circunstancias o condiciones que determinan cómo se va a ejecutar el proceso de comer una torta de tamal, una guajolota que le llaman. Este ejemplo lo quise poner porque tuve una experiencia muy interesante con un proveedor, un carrito que vende estos alimentos. Y entonces, al hacerme la pregunta, le dije, no, pues para llevar comiendo, observé el proceso. Abrió el pan, pero no lo cortó totalmente, lo dejó como a 3/4. En la parte de abajo lo dejó cerrado. Ah, buen punto. ¿Por qué? Porque normalmente este alimento, la salsa es líquida y termina yéndose al fondo. Entonces, al no abrirlo, permite que el pan absorba la salsa. Primer punto de la observación. Luego, coloca el tamal, cierra el pan y lo primero que hace es ponerle un recubrimiento con un papel, un plástico, es un plástico, envuelve la torta y luego le pone la envoltura del clásico papel para poder agarrarlo. Con eso me demostró que esa persona que vende tamales tenía perfectamente consciente que no vende tortas de tamal. Se fijó en el proceso de consumo y resolvió el tema de que se te moje el papel, de que se te caiga y al final tengas que estarte limpiando los dedos porque te embarraste y a lo mejor con eso incluso hasta se ahorra la servilleta porque ya no tiene que darte la servilleta porque nunca te vas a ensuciar en el proceso del consumo del alimento. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues tomar el alimento. Pero ¿cuál es la historia de uso? En la historia de uso se modifican las circunstancias y condiciones en las cuales se puede presentar un producto. Y lo mismo, el producto es exactamente el mismo que el siguiente puestito que vende el mismo producto. Solamente el diferenciador es en cómo se envuelve el producto. Otro más, aquí a lo mejor no se aprecia muy bien, pero en ese puesto ponen servilletas como cualquier puesto. Sin embargo, dicen, bueno, no me vendas, hay una frase que me aprendí desde mucho tiempo que es, no me vendas zapatos, véndeme placer al caminar. Ese mismo concepto lo pusieron en práctica aquí estas servilletas Marley, que resulta que ellos pues no te venden servilletas, te venden el servicio completo, porque se dan cuenta, estuvo amarrado ahí con un trapo, un alambre que encontraron ahí en el puesto, lo colocaron de cabeza, abrieron la parte inferior y ya es el servilletero. Se ahorran el tema de comprar servilleteros, se ahorran el tema de estar colocándolos y estarlos abasteciendo constantemente. Una vez que se termina de usar la bolsa, pues es una bolsa, la pueden utilizar para otras cosas. La forma de colocar lo que es colgando para que no estorbe en lugares en donde tienes limitado el espacio para los clientes. O sea, realmente el empaque y la forma de presentación del producto
es algo innovador, no por la servilleta en sí, porque la servilleta es de lo más corriente, es de lo más sencillo. La gente lo compra porque es muy funcional en el empaque y le presenta una buena opción para estar administrando ese servicio a los que consumen el producto. Estos son ejemplos de productos físicos. En el tema de productos abstractos, quise poner este concepto de disrupción y esta frase de Oren O'Haran, en donde dice que la electricidad, la luz eléctrica, no proviene de un proceso de mejora continua de la vela. Cuando te lo presentan así, dices, sí, o sea, efectivamente, no tenemos que hacer un proceso de mejora continua sobre lo que seguimos haciendo de la misma manera, porque en la historia el fuego, aparte de que se ha usado para cocinar, también es una forma de iluminar. Si nuestro propósito o lo que buscamos es iluminar, la parte disruptiva es crear esa misma iluminación por otros métodos. Eso es lo que se vuelve disruptivo. Comprendiendo el propósito. Nos volvemos nuevamente al tema del propósito. Una vez que tienes el propósito, lo demás es una consecuencia. La innovación surge en sí, de por sí sola. Aquí entramos a los productos funcionales, justo porque ya es un concepto más abstracto, y en donde aquí la parte fundamental es cuéntame tu historia. Cuéntame una historia de uso. Aquí es donde se vuelve importante. Y aquí es donde empiezo a hablar un poco de mi experiencia propia, ¿no? En el 2010 empecé a trabajar en el tema de software, desarrollo de software, y les cuento que a lo mejor no es muy extraño, pero así sucede, que me contactan un lunes, me citan para el martes, el miércoles firmo contrato, el jueves me presento para que me expliquen el proyecto, y la explicación del proyecto fue: aquí está el RFP, ya vamos de camino hacia el cliente. Dice, ¿dónde es? Pues está en Santa Fe y estamos en Polanco. Ok, tengo como 40 minutos para poder saber qué es lo que vamos a ir a hacer a ese nivel. Entonces, cuando yo veo el RFP, empiezo a ver los requisitos que cumple la petición que le están haciendo al cliente y por lo cual lo contrataron. Entonces ahí yo veía, no, pues auditorías de presupuesto al mantenimiento de autopistas, la integración de cobros por peaje, el cálculo del aforo vehicular a un automático, la administración de seguros automotrices, el seguimiento a una siniestralidad, entre otras cosas, ¿no? Había varios procesos ahí. Sin que me dijeran qué era, yo dije, a ver, es un sistema para administrar las autopistas. Entonces, en ese momento, ya cuando me pasan al frente y dicen, a ver, vamos a presentar el proyecto, presentar, pues ya acabo de informarme. Finalmente lo que dije fue que ustedes están persiguiendo un sistema que les permita administrar la operación de las autopistas. Entonces el cliente se quedó callado así, y pues se voltearon a ver y dijeron, sí, pero más bien es en la administración integral de los fideicomisos. Entonces es un sistema de información, el sistema integral de administración de fideicomisos, porque las autopistas están sobre fideicomisos. Entonces, este es un ejemplo de cómo se determinó el sustantivo, que es un sistema de administración fiduciaria, a través de los requisitos o a través de las circunstancias o condiciones que se cumplen. Y les soy bien honesto, en este tipo de proyectos que son abstractos, normalmente te dan todas las circunstancias o condiciones o todos los requisitos que debe de cumplir. Rara vez el cliente te va a decir cuál es el objeto, porque es muy difícil nombrar al objeto, porque son cuestiones abstractas. Y normalmente tiene que ver con un bautizo del producto. En este caso lo bautizaron como SIAF, es el Sistema Integral de Administración Fiduciaria. De otra manera no hubieran podido nombrarlo. Aquí vienen los neologismos o nuevas formas de llamar a las cosas, ¿no? Oye, ¿y cómo le llamamos a todo esto que hacemos para administrar los fideicomisos? Pues un sistema integral de administración de fideicomisos. Ese es el objeto, pero no lo puedes nombrar hasta que no tienes todas las circunstancias y condiciones o todas las funcionalidades que debe de cumplir. Entonces, no necesariamente tenemos que partir de que necesitamos definir primero el sustantivo. A veces, y en la mayoría de los casos, en temas de desarrollos de software, desarrollos de servicios, tenemos que primero enumerar todos los servicios que prestamos y después encontrar una palabra que los englobe a todos y que nos permita nombrar, bautizar a nuestro producto. ¿Sale? Este es un buen ejemplo de eso. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, las notarías. En las notarías, un notario lo que te ofrece es una protección, que es una seguridad jurídica
a través de instrumentos jurídicos que son las escrituras. Y ya dentro de ese universo de escrituras hay una P de hechos, escrituras de compraventa de propiedad, los protocolos que son para las organizaciones, las empresas que tienen actas constitutivas son protocolos, las actas constitutivas que son una sociedad civil, una sociedad anónima, una asociación civil, una sociedad anónima de promotora de inversión, que se puede hacer, en eso vamos a hablar más adelante porque hay un producto que está relacionado a esto, testamentos, compraventas y demás. Lo que te ofrece un notario es la seguridad jurídica, por eso en el ejemplo pongo un documento en la parte central que es firmado en donde el notario te da la garantía de que vas a estar protegido, por eso pongo los escudos, o sea, te están protegiendo de que lo que dices que es tuyo, en verdad es tuyo, de lo que dices que hiciste, en verdad lo hiciste, de lo que se va a hacer, en realidad se vaya a hacer, ¿no? Esa es la garantía que te da la notaría, una seguridad jurídica. Incluso para los socios, ¿no? Cuando armas una sociedad, pues tienes que establecer en un acta constitutiva, que es justamente esto, de qué es responsable cada quien, quién es el administrador, quién es el representante legal, en qué porcentaje se están dividiendo las utilidades, que es básicamente la misma proporción en la que se dividen las aportaciones de capital. Todas esas reglas de convivencia que se va a dar en esa sociedad mercantil se tienen que establecer en un acta constitutiva. Este es un producto, seguridad jurídica. Y al final es información también. Este es otro ejemplo. Es pues ahora, amigos, una empresa que da servicios de mantenimiento a las plantas de papel, que fabrican papel. El producto terminó siendo un sistema de conservación industrial. Aunque no es nuevo en el mercado intelectual, vamos a llamarlo así. O sea, la conservación industrial tiene mucho tiempo el concepto ya a nivel académico, pero a nivel práctico no tanto. Entonces, lo que hice con este cliente es ayudarle a desarrollar ese enfoque. A ver, tú vendes una conservación y al final de cuentas la conservación industrial se enfoca en dos cosas. Uno, el cliente necesita mantener el servicio. ¿Qué quiere decir mantener el servicio? Que la máquina no pare de producir. Eso es lo que me importa porque si para la máquina, pierdo. Entonces primero, mantén el servicio. Y por otro lado, preserva el equipo. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro de ese mantener el servicio necesito tener un cálculo que me permita decir, necesito parar y necesito parar 38 horas. ¿Por qué? Porque necesito hacer esos cambios en maquinaria para poder garantizar que las próximas 72 horas la máquina no va a parar ni un solo instante. Entonces, es un juego entre los dos conceptos, mantener el servicio y preservar el equipo. Es estar jugando con los dos temas, porque ambos te cuestan. Entonces, necesitamos encontrar el punto exacto de equilibrio en donde pierdo lo menos parando la máquina a través de un eficiente proceso de entrega de maquinaria en tiempo y forma, ejecución de procesos de mantenimiento, de sustitución de equipo en tiempo récord, suministro de consumibles en tiempo y forma, estimación de los servicios para saber cuánto te va a costar en tiempo y dinero, hacer simulaciones de funcionamiento, que eso también fue un valor agregado que se le entregó. Al final, esta empresa lo que está vendiendo a Grupo Sonoco, a Procter & Gamble, a Smurfit Kappa, incluso Escribe, SCA, Cartones Ponderosa, entre otros, porque hay muchos más, es ese concepto de que yo te ayudo a mantener el servicio porque sé que no te conviene que la máquina pare, y para eso te presento un sistema que te calcula el desgaste por elemento de la máquina para que sepas qué elemento es crucial, que lo cambies y cuándo lo puedes hacer para que los paros sean el menor tiempo posible. Y había un ejemplo muy práctico que, por ejemplo, se les llaman secadores a estas máquinas, estos rodillos enormes que adhieren la pasta que genera el papel, se adhiere en la superficie del rodillo y del otro lado hay una cuchilla que desprende el papel y así se produce. Pero las velocidades a las cuales corren esos rodillos son impresionantes. Entonces, lo que ellos lograban decir es, mira, yo cada 2 años tengo que rectificar, por rectificar quiere decir que tienen que eliminar las asperezas o las diferencias de profundidad en el desgaste de la superficie del rodillo. Entonces, yo tengo que rectificar el rodillo para que quede planito, planito, planito otra vez.
cada 2 años. Y eso me cuesta $2 millones. Y así, $2 millones. Pero resulta que ese desgaste se genera porque la cuchilla que levanta el papel no tiene la suficiente calibración o precisión para hacer el, el- el- la suficiente presión y homogénea durante toda la cara de la superficie del rodillo como para que el desgaste sea igual de parejo. Entonces lo que se propuso fue, oye, yo te puedo determinar con este pequeño software de predicción que es más barato estar cambiando la cuchilla y los portacuchillas de desprendimiento de papel cada determinado tiempo para que tu rectificación del rodillo no lo hagas cada 2, a lo mejor cada 5 o cada 7 años. Y eso a nivel costos, es que siempre funciona la toma de decisiones a nivel costos, las empresas lo adoptaron. Dije, no, pues sí, sí me conviene, porque cada 2 años incluso tengo que parar una semana completa para que me hagan el rectificado. E incluso eso es una pérdida. Todo eso se reduce al mínimo. Entonces, hoy en día, CIMA lo que hace es vender un sistema de conservación. No me vende cuchillas, no me vende consumibles, no me vende refacciones. Me vende un sistema de conservación en donde estoy comprometido con el usuario, con el cliente, con Sonoco, por ejemplo, en estar presente y estar observando qué es lo que está pasando con su máquina. Es un cambio de enfoque. Está prestando un servicio, tal cual. En el caso de una relación con AXA y seguros, HSBC Seguros, ahí tuve la oportunidad de generar una funcionalidad en donde ponía a disposición de la fuerza de ventas de HSBC Seguros la información relevante de los riesgos que calculaba AXA para hacer el diseño de sus productos. Entonces ellos determinan, AXA naturalmente tiene una función completa, y no solo AXA, todas las aseguradoras tienen la función de estar calculando los riesgos, porque con base en ese cálculo de riesgos pueden estimar las primas. O sea, ¿cuánto te voy a cobrar por asegurarte tu carro? Dado que los Jetas rojos se los roban muchísimo más, entonces la prima que vas a pagar por asegurar tu carro para que yo te pueda restablecer el daño, pues va a ser de tanto. Ese cálculo lo hacen para hacer su producto. Sin embargo, ese mismo resultado lo puedes reutilizar y decir, oye, ¿qué pasa si le dices al ejecutivo de venta que va a tener una funcionalidad en donde cuando le meta al sistema, se llama tal persona y vive o estoy ubicado en código postal tal? Y entonces eso va a ser un argumento de venta para voltear con el cliente y decirle, ¿sabía usted que los riesgos de robo de autos en esta zona incrementó con respecto al mes pasado en tanto porcentaje? Con ese simple dato, a lo mejor que suena alarmista, ya abriste la opción de que si no es hoy, mañana me van a ir a comprar un seguro. ¿Por qué? Porque el seguro protege financieramente en caso de que exista una pérdida en la estabilidad financiera que tenemos. Eso se desarrolló tan simple con un Excel. Yo pedía la información, se me entregaba en un Excel enorme. Yo le metía en algoritmo, me calculaba esos por zonas postales y se lo entregábamos a HSBC. HSBC lo recibía, lo metía en su sistema y ya tenía la información, su fuerza de ventas para hacer esa apertura, ese rompimiento de hielo para poder vender el seguro. No nos costó gran cosa. Hasta ahí se quedó ese proyecto y hasta la fecha creo que sigue operando, en donde pudo haber sido incluso una prueba de concepto, porque eso en automático hubiéramos podido desarrollar un software en donde ya en automático calculara todo lo que yo hacía manual y entonces entregara en automático a los ejecutivos de venta información incluso que podría llamarse hasta más inteligente. ¿Por qué? Porque ya te podría hacer cálculos incluso de diferentes códigos postales, en diferentes momentos, un histórico diferente, porque el Excel tiene sus capacidades. Lo único que yo obtenía era el cambio entre el indicador del mes pasado y el nuevo. O eso bien sabemos que matemáticamente no es una referencia confiable porque no tenemos el suficiente historial, porque el Excel tampoco puede tener una capacidad tan alta. Ahí es donde entra ya en las necesidades de la administración de información a gran escala, en donde podamos sacar toda la información calculada y ya nada más estemos entregando el puro indicador, que es lo que fluye. E incluso hasta la tubería, vamos a llamarla así, la tubería por la cual pasaba esa información va a ser hasta más ligera. Ya no te voy a mandar toda la base, solamente te voy a dar el seguimiento de los indicadores para que tú los asimiles. Y por eso este proceso, este producto, también es un servicio que se prestó internamente en las empresas, tiene un ciclo de esa manera. O sea, se manda la información al asegurador, a HCD, a las sucursales, y la información se ve reflejada en los indicadores de venta. O sea, y se puede ver por cada línea, ¿no? O sea, estoy vendiendo seguros de robo a casa habitación.
¿Funcionó? Ok, entonces ahora mételo en seguros de tal y tal y tal y tal cosa. Sobre este punto, hay una variedad impresionante que tuve ahí oportunidad de estar al menos visualizando. Por ejemplo, otra es, ¿por qué no meterle al Waze? ¿O por qué no meterle al Google Maps? O a todas las aplicaciones que manejan ese tipo de servicio de ruteo, incluso meterle una variable del riesgo de circular en cierto momento. Porque a mí me ha pasado que de repente metes el Waze y te mete por cada colonia impresionantemente horrible. Entonces, ¿por qué no meterle en el Waze y decir, tienes esta ruta, pero el cálculo de riesgo por circular en esa ruta es tal? Entonces tú tomas la decisión, no hasta que ya estás metido en la bronca y ahora cómo salgo de aquí. O sea, cierta inteligencia que se deriva de información de sistemas dentro del mismo, del mismo ecosistema empresarial que nos podría servir. O sea, ¿qué tal si vamos con las aseguradoras y hacemos un enlace de esa información y prestamos un servicio que a mí me va a convenir? Incluso a la misma gente que te va a tomar la decisión va a decir, pues sí sería conveniente que yo, como director general, que tengo un BMW de no sé qué clase, super nice, y el güey se me está metiendo por una zona que no es recomendable, pues me conviene tenerlo, ¿no? Son servicios que van evolucionando. ¿Quién genera la información? Pues los que calculan el riesgo, y esas son las aseguradoras. ¿Quién consume la información? Pues aquellos que tienen la posibilidad de tener un servicio como el de Waze. Ahora, ¿quieres algo que se convierta en ventas para ti? Pues tan fácil. Metemos ese riesgo, o sea, mira, el riesgo de circular por esta ruta es de tanto. Y te recordamos que los seguros de autos de tal compañía de seguros te protegen contra esos mismos riesgos, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, creo que eso es hacer negocios. El siguiente producto, y de hecho esto ya nada más lo puse como complementario, porque al final un seguro es una mutualización del riesgo. O sea, si tú y yo tenemos el mismo riesgo, vamos a poner un fondo en donde le vamos a estar metiendo dinero y si te pasa a ti, ese fondo va a cubrirte. Si me pasa a mí, ese fondo me va a cubrir a mí. Ese es el concepto de la mutualización de riesgos. La historia de los seguros data de mucho tiempo atrás, en donde, y de hecho viene de una congregación religiosa que es católica, creo, en donde, bueno, el padre, el sacerdote de la comunidad decía, pues vamos a juntar el dinero porque pues, los hombres se van a la guerra y los hombres que no regresan dejan desamparadas a las familias. Entonces se armaba un fondo en donde los hombres que no regresaban, las familias, el resto de las familias se hacían cargo, les ayudaban y los protegían. Era un riesgo en la guerra. Entonces había un fondo que los cubría. Ahora ya se convirtió en un método de generación de fondos para inversión, porque también trae, pues si yo adquiero ese dinero y el riesgo no se cumplió, entonces el resto del dinero yo lo puedo meter a fondos de inversión en donde también le gano dinero. Y ese ya es otro tema, ¿no? Las aseguradoras son ante todo una entidad financiera que por un lado te presta el servicio de cubrir el riesgo, pero por otro lado es un negocio financiero. Voy a ir un poquito más rápido. Este, este producto, el IDPN, es un amigo que empecé a trabajar con él hace bastante tiempo, en donde había una consultoría que se dedicaba materialmente a la certificación de organizaciones en ISO 9001 en aquel entonces. Después de todo el tiempo que ha pasado, desde el 2000 más o menos, y después de haber certificado X cantidad de empresas, llegó a la conclusión de que todos los sistemas de gestión que no terminan en la automatización de los procesos de la organización son sistemas que están mal diseñados, son sistemas que están mal conceptualizados. Y desgraciadamente muchas de las empresas consideran a los sistemas de gestión de calidad como una carga, porque es como mantener un escenario para que te lo vengan a auditar, siendo que tu organización no opera de esa manera. Entonces, a lo que llega a la conclusión esta empresa, que es ahora una empresa IDPN, es Investigación y Desarrollo de Procesos de Negocio, desarrolla una plataforma que le llamó el GOL, que es el Gestión Online, que finalmente es lo que termina, o lo que tiene que terminar un sistema de gestión de calidad. Y, curiosamente, cuando se diseñaron los sistemas, conceptualmente los sistemas de gestión de calidad, decían que había principios. Primero el enfoque al cliente, después el liderazgo, el enfoque a procesos, el enfoque a sistemas, la toma de decisiones. Son como que los principios básicos sobre los que se diseñaron los sistemas se conceptualizaron los sistemas de gestión de calidad. Entonces ahora lo que desarrollaron ellos es una aplicación con base web en donde son básicamente pantallas
en donde los usuarios o meten información o consultan información y se intercambia la información de todos los actores dentro de la organización. Ese era el propósito de los sistemas de gestión de calidad, administrar la información. ¿Para qué? Para que una persona, como un gerente, por ejemplo, tuviera la información y tomara la decisión en el momento que se generan los problemas. Porque uno de los problemas de que corren a la gente o que tienen miedo es que no tienen la información en la mano y en el momento adecuado para tomar una decisión. Siempre hay un retraso en la información, en lo que se genera el reporte, en lo que cierras el turno, en lo que contabilizas los ingresos, en lo que pasa todo eso, llegan los indicadores a ti y llegan con un retraso. Y a veces un retraso de hasta de meses, dependiendo del tamaño de la organización. Entonces, lo que vino a solucionar esta plataforma Goal es dar esa información en tiempo real prácticamente. Porque en cuanto se está registrando la información, la propia inteligencia de las páginas que están de la plataforma va generando los indicadores y entonces el gerente de compras puede identificar si ya llegó, si no llegó el pedido, si ya tiene en puerta nuevos pedidos por el punto de reorden. O sea, en realidad lo que llegó a lograr con el Goal es darle la inteligencia o la velocidad en la que interactúa la información para que la gente que toma decisiones las tome. Ese es el valor agregado que logró. Entonces, ¿qué es lo que vende esta organización? Lo puse en rojo en la parte inferior izquierda, inteligencia. ¿Por qué no te puedo dar conciencia? Porque eso ya es parte de la toma de decisiones que la tomas tú como dueño de negocio. Pero la inteligencia, que es la velocidad a la que obtienes la información para que tomes la decisión, esa sí te la puedo dar a través de esta plataforma. Este es un producto más complejo. Se van dando cuenta, vamos subiendo de nivel. Hay otro concepto de los cuales yo me convencí tanto que incluso ya soy parte de ello. Es uno en donde convergen todas las necesidades de diferentes actores en la sociedad y se construye un modelo que integra una respuesta multifacética, vamos a llamarlo así. Esta empresa se llama Invercom México. La fundó una persona que se llama Miguel Aguayo en Mérida, Yucatán. Y todo inicia porque su necesidad como empresario fue: oye, pero ¿de dónde obtengo fondos para poder desarrollar los complejos de construcción que yo hago, como tengo una empresa constructora? Y por otro lado, oye, pero yo como empresario no tengo un fondo de pensión y cuando ya no tenga fuerzas para trabajar, voy a tener que vender mi empresa o voy a tener que hacer cosas, deshacerme de mis activos para poder sobrevivir. Y dice, ¿pero qué crees? Oye, la ley de pensiones, pues también pone en la misma circunstancia a gente que hoy en día tampoco tiene recursos suficientes como para poder hacer algo. Y entonces empieza a diseñar un modelo en donde dices, yo como trabajador tengo tales necesidades, que es planear a largo plazo mi fondo para el retiro. Pero también hay inversionistas en donde dicen, no, pues quiero hacer la costumbre de ahorrar o yo ahorro, pero al final de cierto tiempo, cuando termino el ahorro, el gobierno me quita un porcentaje alto de ISR por haber ahorrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues metémoslo sobre el esquema de pensiones, porque con ese esquema de pensiones el impuesto es mucho más bajo. Pero además dice, si tú vendes este producto y tú cooperas, porque la cooperación de esto es, tú le pones 1,000 pesos mensuales a tu ahorro, pero si yo le ofrezco a una persona, a mi esposa, a otras personas que yo conozco, y les vendo un servicio de este tipo, entonces me dan el 25% de comisión durante el periodo que tome todo el ahorro, los 20 años. Entonces yo puedo ir tomando, incluso formarme como comisionista dentro de este modelo de negocios. Entonces, como constructora también tengo requisitos, como inmobiliaria también tengo otros requisitos y todos ellos convergen. Sin embargo, puse del lado derecho, o sea, todo esto tiene que estar regido. En primera instancia por la Secretaría de Hacienda, por el Senado de la República, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por la Conducef, la Profeco. O sea, hay muchas entidades gubernamentales que emiten reglas y normas de conducta, leyes que regulan y le dan seguridad a todos los actores dentro de este modelo. De esa manera, dice el inversionista, bueno, Miguel Aguayo, por ejemplo, si tú me das el dinero, yo lo que hago es comprar los terrenos y meterlos a un fideicomiso, en donde no está dentro de mi control para que no tengas la preocupación de que me voy a ir con tu dinero. Esa propiedad la voy a meter en un fideicomiso, en donde la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas va a estar regulándola para que el valor de esa propiedad, y el banco también lo hace, ese seguimiento, el valor de esa propiedad siempre sea suficiente para poder responder a todos aquellos que quieran invertir en este modelo. Entonces, si yo llego al año 10
y tú ya tienes, yo ya tengo un ahorro de, no sé, 200,000 pesos, y llega a pasar algo a la empresa, entra la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y se dice, los valores que están resguardados en tal banco para esta empresa se venden y se paga a los inversionistas y se pagan a todos los compromisos que se tiene con todos los que están interesados en este negocio. Eso le da seguridad al inversionista. Pero el hecho que quiero mostrar aquí es cómo se formula un producto muy, muy complejo a través de la convergencia de diferentes actores dentro de una sociedad. Y esto ya estamos hablando de negocios. Ya no estamos hablando de solamente un proceso. Estamos hablando de la convergencia de muchos procesos, de muchos actores, en donde si encuentras el punto exacto, el espacio ideal para poder diseñar una máquina, en este caso sería un sistema como el de Invercom México, en donde se pone la funcionalidad en el centro y todos convergen ahí, todos satisfacen sus necesidades y todos sacan un beneficio. Lo mismo pasa con otros productos, por ejemplo, el que sigue. ¿Qué pasa con las aseguradoras en general? Resulta que tú vas a una agencia y compras un carro a crédito. Pero ese carro a crédito tiene un seguro obligado y normalmente te lo vende la automotriz y obviamente se lleva su comisión. Obviamente es más caro que comprarlo a la aseguradora directamente. Entonces, al final del crédito, todos, por regla general, terminando el pagar el crédito, es adiós seguro. Ya no quiero volver a saber nada de ti, porque a lo mejor me diste un buen servicio, pero me fue carísimo. Y piensan que fue la aseguradora. Y en realidad no fue la aseguradora, fue la automotriz, la que se llevó una comisión muy fuerte. Entonces, como aseguradora, en realidad, pues sí, yo te pago la comisión porque eres un socio comercial, pero estoy perdiendo un cliente cada vez que terminas un crédito. ¿Cómo recupero esos clientes? Porque cuando me hablan a mí, es porque el auto ya lo vendieron. Yo ya no puedo hacer nada para recuperar ese cliente. Ese es desde el punto de vista de la empresa, ¿no? De seguros. Desde el punto de vista de los agentes, el problema es que si yo supiera, me dicen, que van a vender el carro, si yo supiera con tiempo, pues me adelantaría y les podría ayudar a hacer el tema de la compraventa, recomendaciones, estimaciones del valor del auto, no sé, para poder yo tomar o poder ofrecerle un seguro para la siguiente unidad que va a comprar, ¿no? Y a lo mejor al que va a comprarle la unidad a mi cliente, pues también a él se lo aseguro, ¿no? El caso es que necesitamos tener la información en el tiempo y en el momento adecuado. Y aquí me estoy encaminando a un punto importante. De todo esto, la conclusión a la que estamos llegando es que el máximo valor que podemos encontrar en los productos comerciales es la oportunidad de la información. En el momento en el que tú te enteras de las cosas es crucial. Entonces, ¿qué fue lo que pensé? Ok, ¿y qué tal si a la aseguradora le decimos, desarrolla un sistema Mercado Libre, un sistema Amazon, un sistema de compraventa, con un mercado que tú tienes, no sé, 5, 6, 7 millones de clientes? Esos 7 millones de clientes son tu mercado interno. ¿Qué pasa si esos 7 millones se comunican entre sí y dicen, yo voy a vender un carro? Y el otro, yo quería comprarlo. Pues ya se queda en familia. ¿Y cuál es tu beneficio, aseguradora? Pues que los seguros se quedan en casa. No pierdes ese cliente. Al contrario, lo fomentas, le das un servicio interno. Eso es desde el punto de vista de los clientes. ¿Por qué? Porque si yo vendo el vehículo, ¿qué es lo que espero? Confianza, seguridad, facilidad, rapidez, tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a vender un carro, tengo pánico de hacerlo, porque me pueden o quitar el carro, quitar el dinero, quitar las dos cosas, o incluso hasta perder la vida. Es un proceso muy riesgoso. Entonces, cuando vas a empresas, aquí en México hay empresas en donde ya te compran el carro, pero te lo compran a precio por lo menos 10, 15 mil pesos más abajo del valor más bajo del libro azul. Entonces, la gente, y la empresa está creciendo. ¿Qué es lo que te dice? La gente no está vendiendo su carro, está comprando seguridad. Entonces hay una oportunidad latente en el mercado en donde la gente está recurriendo a esas empresas porque necesitan el dinero y son capaces de sacrificar 30,000 pesos, 40,000 pesos del valor de su auto que saben que lo vale, con tal de asegurar y venderlo ese mismo día y sin ningún problema. Legalmente y todo respaldado. Entonces, ¿qué compró? Seguridad. Por otro lado, la aseguradora quiere mantener la prima, no hay seguros para el proceso de autos, es otra oportunidad de mercado. O sea, este es otro de los ejemplos de un producto que se puede consolidar y lo único que se requiere es una comunicación entre las partes.
¿Y quiénes son los que actualmente tienen la facilidad o la potencia de poder hacer esa comunicación a nivel virtual? Pues el desarrollo de software. Tendría que ser así. Este producto no existe. Es una convergencia como ejemplo ejemplo de negocios potenciales en el mercado que si se tiene un demo suficientemente claro, se puede presentar a los diferentes actores. Yo he hablado con, por ejemplo, un director regional de Nissan y me dice, si lo tienes, yo le entro, porque el mercado de autos usados está a la alza justo por los temas económicos. Entonces a mí me convendría tener una plataforma así para poder unir y desarrollar nuestro mercado de autos usados. Entonces, la oportunidad está ahí. El concepto está claro. Hay que diseñar el producto y hay que presentar un modelo. Es otro de los ejemplos, ¿no? Otro de los ejemplos es una empresa en la cual estoy en asociación por la conveniencia de los servicios que presta. Se llama Novates. Novates es una empresa norteamericana que en realidad se enfoca al desarrollo. ¿Pero desarrollo de qué? Aquí lo pongo desarrollo de personas y desarrollo de empresas. Y aquí puse los conceptos de los cuales platiqué al inicio de la presentación, en donde dice, de esos desarrollos, me estoy enfocando en realidad a 2 puntos con relación a la calidad. Que seas competente y que tengas la capacidad, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. En ese inter hay servicios que se prestan, en donde los que destacan son los que presentamos aquí, que es el aprovechamiento de la cultura, apertura de nuevos contactos a nivel internacional, un nuevo mercado, ofertas de productos y servicios, mercados en español y en inglés, el marketing digital, la generación de landing page, sistemas de cobros en dólares, facturación en servicios desde Estados Unidos, para que estratégicamente también hay veces que en México dicen, es una empresa norteamericana o es una empresa de otro lado, pues igual es más confiable, ¿no? Entonces, eso es lo que se dice como el made-in-chismo, ¿no? Y uno de los puntos es la generación de los grupos de interés como este. Es un grupo de interés en donde nos congregamos para poder hacer el análisis de los conocimientos de productos y procesos que nos pueden servir para nuestro desarrollo personal. Entonces, esta empresa actualmente trabaja en Estados Unidos y desarrolla sus servicios y a través de estos ejercicios lo que estamos haciendo es también hacer una oferta a nivel internacional de lo que es las estrategias que utiliza esta compañía en poder desarrollar las competencias y las capacidades de las personas y de las empresas. Finalmente, lo que vimos en todas las presentaciones anteriores, sea cual sea el ejemplo que les haya puesto, si se dan cuenta, el conocimiento, la información en tiempo y forma es la que nos da la pauta para generar innovación y disrupción. O sea, una ventaja competitiva en el mercado. Si tenemos la facilidad de que se proporcionen a través de herramientas de software, pues es que mejor. Ese es un buen ejemplo de servicios totalmente abstractos que tienen que ver con el desarrollo de las M's de los procesos en materia de organización, tanto personal como empresarial. ¿Vamos bien? Bueno, aquí terminamos los ejercicios de productos. Aquí yo quiero hacer relación a este libro que me gustó mucho. Ya es un libro bastante viejo, que se llama El Producto Adecuado, de Roberto Tassinari. Sobre esto tengo muchos recuerdos, porque pues, con este fue mi base para hacer mis primeros conceptos de el producto adecuado. Y entonces hay que empezar a preguntar, bueno, ¿y qué vendes? Porque probablemente lo que vendes no es lo que el comprador te está comprando. Ese es un punto importante porque dices, bueno, a lo mejor yo pienso que me están comprando infraestructura, pero en realidad lo que te están comprando es el crédito, porque infraestructura te lo puede vender cualquiera, pero nadie me da el crédito que tú me das. Y eso es importante saberlo. Porque ¿qué pasa cuando dices, sabes que ya no te puedo dar 30 días para pagar, ahora te doy 15? Pues entonces ya no tienes diferencia con otros. Entonces hay que tener claro el qué vendes, el qué te compran, quién es el cliente, quién es el que está pagando y quién es el usuario. Porque son 3 roles que pueden ser una misma persona, pero mientras más grandes los servicios, más completos los servicios, te das cuenta que el cliente no es el que lo usa y tampoco es el que lo paga. Alguien lo compró y es el cliente, ¿no? Pero alguien más lo paga y un tercero lo usa. Por ejemplo, en seguros es, la empresa compra una póliza de seguros, él es el cliente. Lo paga el trabajador, pero lo usa el hijo del trabajador.
Entonces ahí te das cuenta, los conceptos de calidad va para los tres. Al cliente le interesan los procesos administrativos, al que paga le importan los precios y al usuario le importa el servicio médico, que en este caso podría prestarse en caso de un seguro de gastos médicos, por ejemplo. Luego la otra pregunta es lo que hemos visto durante toda la sesión. ¿Cómo lo usa? ¿Para qué lo usa? ¿Qué necesidad cubre? Y finalmente, ¿con qué propósito? Estas preguntas son como que la base de mis preguntas a la hora de hacer el diseño del producto. Por eso quise empezar así. Este es el diagrama que quería ver para los Scrum Master y los Product Owner, porque son como que las dos dimensiones de la administración de un proyecto. Pues del lado derecho estoy poniendo el esquema de un proceso, que es lo que nosotros queremos diseñar, hablando de un diseño dirigido hacia un producto, un mercado. Pero para que yo logre lo que está viendo la persona en la diapositiva, necesito diseñar el proyecto. O sea, con las actividades del lado izquierdo, logro los objetivos del lado izquierdo, o la funcionalidad del lado derecho, perdón. Estos dos enfoques, de un lado está el Product Owner, que es el lado derecho, y del otro lado, que es el proyecto, está el Scrum Master con el Scrum Team. Este tiene un enfoque para ubicar también a los equipos de Scrum. Bueno, finalmente esos son los ejercicios en cuanto al diseño de productos. En cuanto a procesos, aquí les vuelvo a poner el ejemplo del modelo de proceso general, porque ahora mi interés es ver el breakdown structure. Si nosotros tenemos ya la parte central, que como os había comentado es la que genera ingresos, el siguiente paso es desglosar la fase en actividades. Entonces tenemos que de la fase 2 la tarea 1 es tal, de la fase 2 la tarea 2, de la fase 2 tarea 3, fase 2 tarea 4. Vuelves a bajar, de la fase 2 actividad 3 la tarea 1 es tal, la 2, la 3 y la 4. Hacer esto, tengo yo lo utilizo en Visio. Puedo ir bajando de nivel mecánicamente a través de enlaces. Entonces, eso le da facilidad para la explicación, porque la razón por la cual una hoja tamaño carta es de tamaño carta es porque el nivel de percepción y conciencia de nuestra visión intelectual es ideal en esa dimensión. Por eso el tamaño de las pantallas es de tal manera, porque más grande es difícil apreciar. Nuestro nivel de conciencia o nuestra ventana de conciencia se cierra a un tamaño carta, tamaño oficio. Entonces, el concepto de un proceso tienes que dejarlo a ese nivel. Una hoja tamaño carta para diferenciar, para especificar de cuáles son las actividades dentro de la fase 2, cuáles son las tareas dentro de la actividad 2, tarea 3, y así sucesivamente. Es una forma de modelar un proceso a diferentes niveles. El Word Breakdown Structure es la descomposición de las tareas a diferentes niveles para encontrar las tareas que le llaman atómicas. Dentro de este trabajo del Word Breakdown Structure, yo utilizo mucho lo que se llama la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía de Bloom muestra, es una herramienta para los diseñadores de cursos de capacitación para decir qué verbo van a usar a diferentes niveles. Si yo quiero que una persona llegue a crear algo, pues necesito primero tener que cumpla, que pueda recordar conceptos, que pueda comprender conceptos, que pueda aplicar conceptos, que pueda analizar circunstancias y pueda evaluar resultados, para que después pueda crear una respuesta, una solución. Entonces, no puedes crearle un curso de capacitación a nivel 6 a una persona que no tiene ni idea de lo que le estás hablando a nivel conceptual. Por eso este curso empezó con los términos y definiciones. Y básicamente para poder empezar a desarrollar, a diseñar los procesos. O sea, necesitábamos tener esa base. Las partes importantes de esto es comprender que hay verbos abstractos y verbos concretos. Un verbo concreto es aquel que se puede dar evidencia de su resultado. Por ejemplo, cortar. Pues el resultado de cortar son diferentes secciones cortadas. Escribir es otro verbo que es tangible porque el resultado es una evidencia física. Conocer, por ejemplo, es un verbo abstracto, porque me demuestras el conocimiento a través de una escritura. Me demuestras el conocimiento a través de un diagrama, pero conocer es un verbo abstracto. Construir también es un verbo abstracto porque no sabes qué puedes construir. Puede ser construir un sistema, construir una casa, pues requiere esfuerzos totalmente distintos. Entonces, es importante como diseñador de procesos
el conocer el alcance, por definición, de cada uno de los verbos y acomodarlos de acuerdo a las fases que vimos anteriormente en la diapositiva anterior. Uno de los ejemplos, de hecho voy a poner 3 porque es bien importante y bien común. Validar. Cuando el usuario dice, no, es que valida el estado de resultados. Si se lo pasa al programador, pues ya fue muy claro, ¿no? Que ya valida el estado de resultados. Pero la validación dice, es confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva. Y lo que decíamos, conocer la evidencia objetiva es un diagrama. Ok. Esa es la evidencia objetiva, el diagrama. Es la aportación de evidencia objetiva de que se cumplieron los requisitos, y aquí puse en negritas, para una utilización o aplicación específica. Eso implica que una actividad anterior a este cuadrito tiene que ser una prueba física o una prueba real. ¿Por qué? Porque el compromiso de la validación es para el uso o aplicación específica. O sea, el carro se valida una vez que le haces a la prueba de manejo. Cuando el carro ya pasó la prueba de manejo en las autopistas de las agencias, está validado para su uso. Sin embargo, bueno, y aquí, antes de pasar a otro, el rombo del lado derecho que dice cumple, sí o no, acepta y rechaza, es una actividad que no se enumera y que es parte de la validación y que es básicamente la toma de decisiones. Entonces, siempre que viene un verbo de validar o verificar o revisar, ahorita que veamos, implica una decisión, sí o no. Hay verbos que no implican un sí o no. Por ejemplo, cortar. O sea, no tomas una decisión. O sea, que si se ejecuta, pues se logró. Si no se cortó, es una falla más que una opción. Esa es la diferencia. Entonces, cuando dicen validar a nivel programación o a nivel mecánico, si me pides validar el estado de resultados, entonces tengo que comparar que la utilidad reportada sea la utilidad que tengo en bancos. Y comparar también que el activo sea el activo declarado en el estado de resultados equivalga o sea igual al activo real que tiene la compañía. Todas esas decisiones convergen en otra compuerta, vamos a llamarle así, en otra decisión que es el AND. O sea, si se cumplen todas las condiciones, entonces el estado de resultados es correcto y se acepta. Si una de ellas no se cumple, entonces se rechaza y no pasa. Entonces hay ciertos niveles de decisión que se derivan de un simple verbo validar. Por ejemplo, ahora verificar. A diferencia del otro concepto, se dan cuenta, también es una aportación de evidencia objetiva. Pero aquí te dice de que se han cumplido los requisitos. Entonces, esa es la prueba que utilizan, por ejemplo, en el mismo carro que platicamos hace rato. Están en la fábrica y yo tengo una lista de verificación, por eso se llama así. ¿Está pintado rojo? Sí. ¿Tiene 4 llantas? Sí. ¿Tiene los cristales? Sí. ¿Aire acondicionado funciona? Sí. Y así todo. Entonces, un checklist. Por eso se llama el checklist. Sin embargo, no estoy usándolo. Nada más estoy verificando que se cumplieron los requisitos, o sea, contra papel. A diferencia de la validación, que es contra uso. Y el concepto de revisar, que aquí, aunque también implica una decisión, aquí lo que estamos evaluando son cuestiones cualitativas, porque estamos determinando si el producto que estamos diseñando es conveniente, es adecuado y eficaz para el objeto para el cual fue creado. Entonces son conceptos que necesitamos conocer como diseñadores de procesos, porque es bien distinto. A lo mejor a la gente cuando le presentas un proceso, ellos te van a decir, no, ponle validar o ponle verificar. Igual se lo puedes poner para que satisfaga su punto de vista, pero sabes tú que la definición exacta del verbo te obliga a que detrás de una actividad de revisión tiene que haber un producto modelado, ¿no? Entonces, hay ciertas reglas y si te dan cuenta que son gramaticales a la hora de redactar una historia. Otro ejemplo es el ejemplo de analizar. El concepto de analizar para el diseño de procesos es la descomposición de un todo en sus partes constitutivas para conocer sus elementos e interacciones. Nada más. Normalmente estamos acostumbrados a que un análisis implica un juicio, y eso ya es otro alcance, es una síntesis. El análisis solamente es descomponerlo y me aportas la evidencia objetiva de que analizaste a través de las descripciones de esos elementos constitutivos. Otro de los puntos importantes en el diseño de los procesos es la numeración. Yo utilizo este diagrama, lo puse como ejemplo y lo utilizo como el BPMN, que los cuadros son tareas o actividades. Las líneas, además de mostrar la secuencia, también te muestran o a través de eso pasan los sustantivos. Entonces, cuando yo pongo la primera secuencia, que es la ideal,
digo que es 1, 2, 3, 4, 5, bajo el supuesto que estas decisiones son exitosas. Pero resulta que los caminos alternos son todos estos, y le puedes llamar caso de uso, caso de prueba, como quieras, pero finalmente necesitas tener un diagrama que te permita estudiar o poder visualizar a nivel conceptual el modelo de qué va a pasar si X, Y o Z circunstancia. Entonces la numeración se da en este sentido, y si va a ser el 1.1 o el 1.1.1.2 o 1.3, eso depende del nivel del mapa que estemos trabajando. La numeración no voy a entrar en mucho detalle, pero más o menos lleva la misma secuencia. Normalmente las decisiones te dan el camino, o la pregunta tiene que ser en términos de la posibilidad de la validación. Normalmente es, si es positivo, continúa con el flujo ideal. En caso de que no se cumpla, es el flujo alterno. Y entonces aquí podemos ver ejemplos, por ejemplo, el último, ¿no? Es el 1, 2, 3, 8, 9, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces reutilizas las operaciones. Entonces, en las descriptivas, que es parte del entregable de un proceso, tienes que colocar los escenarios de que en la actividad 2, por ejemplo, puede ser que vengas de la actividad 1 o provenga de una actividad 9. Y eso también tienes que redactarlo en tu proceso. Aquí voy a recurrir a un ejemplo que no tenía considerado presentar, pero creo que sí es necesario para ejemplificar perfectamente a qué me refiero con que un mapa de proceso en realidad es un dummy de redacción. Un dummy de redacción porque es lo que yo materialmente lo que hago es, primero hago el diagrama del proceso, porque el diagrama del proceso me da la estructura de la redacción tal cual. Si se dan cuenta aquí, estas tareas que ya pongo a nivel de desarrollo del documento, estoy poniendo la tarea 1.0, la 1.1, 1.2, 1.3. Si yo me voy al diagrama de proceso, entonces aquí a esta 1 es la que en el Word está el 1. Y así sucesivamente este documento plano, que es el documento de Word, es la descripción de un documento que no es plano, que es el mapa del proceso, que es este. Pero esto ya tiene que ver con el siguiente paso. Ahora, redáctame la historia, que ahí es donde nos damos topes, pero de frente contra la pared, porque resulta que pasan algunos vicios. Como recomendaciones y reglas básicas, dentro de un cuadro va un verbo y un sustantivo. No me cuentes la historia dentro de ese cuadro. Solamente el verbo y el sustantivo. En la redacción me vas a platicar esa historia. Luego, en las líneas pasan los sustantivos modificados por el verbo en el cuadro. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la actividad, que es el verbo, modifica el sustantivo y al modificarlo le da una característica. Entonces, para pasar de la actividad 1 a la actividad 2, aquí era el carro sin color. Si el producto terminado es pintar el carro rojo, entonces acá su entrada es el carro rojo. A eso se refiere con los sustantivos. Normalmente, y puse aquí las reglas, en los cuadros se coloca el verbo, o sea, la acción, y el sustantivo. Evitar adjetivos en la medida de lo posible. Me ha tocado en experiencia que de repente sí necesitas utilizar adjetivos al menos generales para poder hacer diferencias dentro del mismo proceso. No se deben poner sustantivos sin verbos en los cuadros. Las decisiones no se enumeran, forman parte de las actividades inmediata anterior. Entonces, también tengo una recomendación. De reglas de modelado hay muchas y pueden buscarlas en internet. Sinceramente, yo lo que propongo o lo que digo es que el propósito del modelado de un proceso es representar una realidad. Eso es lo que tenemos que lograr. Que cuando tú presentes un mapa de proceso, la gente que ve ese mapa de proceso diga, sí, ese es mi proceso. Y créanme que cuando logran diseñar un mapa de proceso así, la gente se identifica, la gente se tranquiliza y dice, sí, eso es lo que yo hago. Cuando tú logras que esa gente, incluso hasta te llegue a exigir, no, es que mi proceso así, porque ya se lo hicieron propio. Y tan lo hicieron propio que te reclaman sobre la modificación de su diagrama de proceso. Eso ya ganaste. Ya quiere decir que ya se lo hicieron propio, ya no es tuyo. Eso es lo que decía Facundo Cabral, lo que pierdes de fama lo ganas de eternidad. ¿Por qué? Porque ya el cliente se apropió de tu trabajo y lo usa porque lo veo como útil. Entonces, bajo esas circunstancias, si modelas la realidad, la siguiente regla es que si una regla no te permite representar la realidad del funcionamiento, rómpela, rómpela. Eso es lo que yo hago, romper las reglas. ¿Por qué? Porque no me permite modelarlo. Y reglas básicas como, por ejemplo, empieza a diagramar un proceso de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
Pero, como hay conceptos más complejos como este que estoy presentando, un mapa de proceso está inmerso en un sistema mucho más complejo. Entonces, esta es una representación de lo que yo le llamo el concepto de la esfera de procesos. Cada rectángulo verde son el grupo de procesos que controla el nivel jerárquico de cada uno de los vértices. Entonces, por ejemplo, aquí en ventas tenemos al director de ventas, tenemos al gerente de ventas, al coordinador de ventas y así sucesivamente. Entonces, el intercambio de información se da entre gerencias, entre personas, pero también entre procesos. Entonces, por eso se ve ese flujo de información a diferentes velocidades y de diferentes rangos y actores intercambiando información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente empiezan a brotar problemáticas, ¿no? Es que nos salimos del presupuesto y empieza a vibrar un proceso. Pero te das cuenta que todas empiezan a tener sus propios problemas porque es un sistema en operación. Entonces las ventas no se reflejan en tiempo, necesitamos vender más, los clientes demandan. Entonces, uno de los temas que tenemos como business analyst, analizando los negocios, o como los administradores de proyecto, como puede ser el project manager o los mismos empresarios, es que necesitamos comprender cómo opera la empresa como un todo para saber que hay un problema que se gestiona, que se dispara en un punto del proceso que no es más que el reflejo de otro proceso que está en otro punto en el sistema. Es una consecuencia de. Entonces, porque ese es a lo que se refiere el principio de los sistemas de gestión de calidad, que es la gestión y con el enfoque a sistemas. No se refiere a sistemas informáticos, se refiere a sistemas como el conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Ahí nunca hablamos de una definición informática, hablamos de un conjunto de elementos que interactúan. Entonces, por eso el modelado de procesos es complejo, hacerlo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, porque de repente hay procesos, como por ejemplo, les puse acá el descubrimiento de los sistemas, que son procesos que primero encuentras a una persona, porque necesitas el proceso de cobranzas, pues ¿quién es el responsable? Y encuentras a Juanito. Ese Juanito te describe su proceso y ya tú lo dibujas y resulta que esas interconexiones te mandan a otra persona. Esa persona te describe su proceso, ya se lo dibujas y esa te manda a otra persona con otro proceso. Y así sucesivamente se van presentando, se va dibujando o emergiendo un sistema que es vivo. O sea, por eso yo lo marco como un ente vivo. O sea, finalmente nosotros somos neuronas de un ente vivo que es una persona moral que es más grande que todos nosotros y que tiene vida misma, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver aquí, quise ejemplificar a manera de modelo la velocidad de las ventas que entran a un proceso de coordinación y ese proceso de coordinación reporta los resultados de las ventas y esos resultados están reportándose a otra parte del proceso en donde la velocidad de la información se presenta a cierto ritmo y los engranes empiezan a romperse entre sí porque la velocidad de un proceso no es la misma que la velocidad de otro. Entonces, para poder hacer que esos procesos converjan, necesitamos meter reductores o aumentadores de la velocidad para que los procesos puedan ensamblar. Grandes problemas de las organizaciones es que los procesos no ensamblan y chocan entre sí. La velocidad de un proceso es diferente a la de otra. Ese es el principio básico. Ese flujo de información que ya lo pongo aquí como un mapa de proceso, que en la otra era como una esfera de proceso, tiene un ejemplo que es, empieza a vibrar ese proceso y por eso fuimos con Juanito para ver su proceso. Entonces le metemos todo el Scrum ahí, le metemos todo el proyecto y los recursos para mejorar ese porque necesitamos que fluya ese proceso. Resolvemos ese problema y más adelante, chin, empieza a vibrar otro proceso. Y como no lo estamos viendo a nivel sistema, pensamos que ese problema es un problema aislado y nos vamos y otra vez generamos un proyecto, le metemos recursos, lo corregimos y chin, empieza a vibrar otro. Y otra vez, como no lo vimos por sistemas, otra vez empezamos a ver y resulta que regresamos al mismo punto. Nada más que ahora la vibración de ese punto de Juanito, ese proceso, ya se le está saliendo de control. Y entonces cuestionamos a Juanito y le decimos, es que necesita capacitación porque es un mal gerente o porque no tiene la suficiente experiencia como supervisor para saber que tiene 7 horas disponibles de su personal. Y eso es algo real, ¿eh? Yo llegaba y le decía, es que el balance de la línea, le dice el gerente al supervisor, el balance de la línea dice que tiene 7 horas hombre disponibles. Entonces no me pidas más recursos. Entonces yo me puse a hacer un análisis del balance de la línea y resultó que esa línea de producción sí tenía 7 horas hombre, pero a nivel general. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la velocidad de la información, la velocidad de la información,
Esas 7 horas hombre estaban divididas en 3 personas que disponían de 2 minutos cada 5 minutos durante todo el proceso. Pues no eran era una pérdida normal en el sistema. Pero el gerente decía, no, pues mi cálculo hacía grandes totales, es que tienes una persona desperdiciada, es más, te la voy a quitar. Y el supervisor estaba totalmente contra la pared, con la presión del mundo, porque no alcanzaba a terminar la producción y no sabía por qué. Entonces la gente necesita estar trabajando y nada más le metía presión. Y al meterle presión estresaba el sistema y los procesos empiezan a vibrar. Y es como el ejemplo clásico que pongo. Un carro cuando lo aceleras a más de su capacidad normal, te empieza a vibrar, pierdes estabilidad y terminas estrellándote. Es lo que pasa con los sistemas informáticos también. Y bueno, este es la propuesta de valor que les estoy dando. Es un ejemplo de cuál es el cambio de enfoque que requerimos. Y si quieren les puedo presentar la presentación. Yo estoy trabajando a la par en hacer ese manual de participante, pero a manera de conclusión quiero decir que, bueno, primero, para poder diseñar un buen proceso, necesitamos tener un buen diseño de producto. Para tener un buen diseño de producto, una definición correcta, necesitamos recorrer las 4 características de la norma, que son especificar los requisitos del cliente, los no especificados por el cliente, legales y reglamentarios, los otros requisitos adicionales y que te cuenten la historia del uso. Porque la historia del uso te da la secuencia en la que se va a usar lo que te están pidiendo y te da la visión de qué puedes dar como valor agregado. Y que ese valor agregado es justamente por la razón por la cual te contratan, la razón por la cual permaneces y prevaleces en una organización, porque añades valor. Y una vez teniendo ese diseño de producto, la verdad es que el diseño del proyecto o el proceso del proyecto es una cuestión más simple, porque ya es algo más mecánico, en donde tienes que identificar todas las fases como grupos de actividades, todas las actividades como grupos de tareas, y las tareas tienen que ser verbos concretos, con sustantivos medibles, para poder proporcionar evidencia objetiva de que el producto se cumplió, el objetivo se cumplió, los criterios de aceptación se cumplieron. Espero que haya sido adecuado la presentación y con esto doy por terminada la sesión. De hecho, más o menos calculaba que nos iba a dar un poquito menos de las 3 horas que habían marcado. Y yo no sé si sea de su completo agrado. Me gustaría recibir retrospectivas. Si no en este momento, a lo mejor por un correo me ayudaría muchísimo, porque esto lo quiero ir madurando, ir creciendo para, obviamente, la mejora continua de este producto que estoy básicamente lanzando al mercado. Gracias, amigos. Estoy abierto a comentarios. Adelante. Muchísimas felicidades, Raúl. Estuvo increíble la presentación, muchísima información útil. Muchas gracias, Raúl. Yo también estoy de acuerdo con Nacho. Estuvo excelente, me encantó, se entendió y la información es muy valiosa. Muchas gracias. Raúl, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta exposición tan buena, sobre todo reflejando tu experiencia personal. A mí nada más me hubiera gustado a lo mejor un ejemplo de los prácticos que utilizaste, aterrizarlo un poco más. Esa sería mi sugerencia nada más. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Ok, Raúl, aquí Ignacio. Digo, de igual manera, creo que está bastante entendible, sobre todo la parte del enfoque a cliente, enfoque a producto, que es algo que a veces nosotros llegamos a perder de vista y decimos, ok, quiero sacar algo, quiero que se cumplan objetivos, pero bueno, ¿estamos buscando que esto cubra el requerimiento del cliente o simplemente es un medible por entregar algo al jefe? Por otro lado, digo, me perdí parte de la parte intermedia por otra llamada que tuve, pero sí, efectivamente también me hubiera gustado un poco más ejemplos aterrizados para que profundizáramos en algo y nos quedara un poquito más claro, digo, a manera de extender a lo mejor la media hora que nos quedaba pendiente, que tú decías hasta la 1 de la tarde, pero en general muy bien, la verdad es que muy entendible y bueno, pues felicidades y esto va a seguir madurando con el tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Pues si no hay Hola, más Raúl, observación. ¿cómo estás? Hola, Edith. Soy Edith.
No, pues igual, o sea, nada más muchas gracias por invitarme. Creo que, bueno, nunca había estado yo en una de tus presentaciones. Me gustó mucho, me ayudó de hecho a clarificar algunas o varias cosas. Y pues felicidades, está genial. Gracias. Hola Raúl, soy Jonely. Hola, Nelly. Pues igual que lo anterior, me gustó mucho todo lo que expusiste. Me quedaron resueltas muchas dudas. Creo que yo ya te había comentado cómo aterrizar esto con lo de Scrum y pues al parecer quedó por mi parte muy bien aterrizado y más ahora que pues un PM tiene que ser Scrum Master, más aparte tienes que manejar metodologías ágiles. Muchas ocasiones entras y pues tus clientes o hasta los mismos líderes no saben ni cuáles son los requerimientos, ni cuál es el producto final, no saben qué es lo que van a vender y con esto te lo comenté ya en varias ocasiones, que confunden lo que es un flujo con un proceso y pues aquí está como que muy bien explicado. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Esperemos que más adelante podamos desarrollar otros cursos. La idea es que... Adelante. Mix. ¿Eres Ixchel? No, Mix es invitado mío, Ah, ok. trabaja, él también es desarrollador, pero también conoce todo lo de las metodologías y ahorita estamos implementando lo que es Scrum. Ah, ok. Muy bien, pues bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por asistir. La idea de esto es que cada una de las láminas, básicamente cada una de las láminas, se abre a un servicio en específico. Por ejemplo, está en la propuesta de productos que aún no están en el mercado. Hay otros productos que sí están en el mercado y que ya están operando. Entonces, en algunos casos podrán ser, si son de interés personal de ustedes, participar en alguno de ellos. Eh, También tienen la idea de esa profundización, sí, hacerlo más profundo, más a detalle del diseño de un proyecto en específico. Lo tenía pensado desarrollar más como talleres. De hecho, esos talleres ya serían muy en específico, decir, a ver, ¿cuál es el proyecto que traes? Tal cosa. Y entonces hacer ese mismo análisis que hicimos, a ver, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la necesidad? Definamos el producto. E incluso irlo presentando, ¿no? A ver si los usuarios están respondiendo. Pero hacerlo una presentación más bien un diseño continuo ya en un taller más en específico. Porque profundizar en alguno, hay algunos que son muy fuera del alcance de otros y probablemente perdería parte de la atención de otros, ¿no? O sea, es como que hacer justo lo que Novate te está proponiendo, focos o grupos de interés. Si hay un grupo de interés específico en proyectos de seguros, pues lo hacemos sobre proyectos de seguros, un proceso de ese tipo. Pero si hay intereses sobre el diseño de productos físicos, como podría ser en el caso de la empresa de refacciones mecánicas, eso lo podemos hacer para refacciones mecánicas. O incluso proyectos de Six Sigma, como lo podría ser los que lleva Nacho, desde proyectos Black Belt, Six Sigma con mejora continua en específico para la industria de farmacéutica, también podrían llevarse con la 16969 para la industria automotriz. O sea, se abre, puede ser muy variado. Y la propuesta sigue abierta. O sea, que sigamos en comunicación. Yo propongo que, al menos los que estuvimos en este grupo, sigamos en comunicación a través de correos, a través de... va a ser un poco más de, llamémosle publicidad, a los siguientes cursos, proponerme a lo mejor, vamos a hacer un taller en específico del diseño de un producto para la industria de seguros y a lo mejor hasta podría ser real, ¿no? O sea, yo les podría poner alguno real de lo que tengo en este momento. Sin embargo, ya tendría que ser un ejercicio muy particular, porque ya estaríamos hablando de información de las compañías. Necesitaríamos tener la seguridad de que la información es confidencial y lo estamos tomando a nivel solamente como de ejemplos o apoyos para los talleres. Pero muchas gracias a todos por su tiempo y quedo a sus órdenes para lo que requieran y por supuesto si necesitan algo de los integrantes de los grupos de interés, con mucho gusto lo hacemos.
Muchas gracias. Que pasen un buen fin de semana y muy buen experimento con el Zoom. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, bye. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos, gracias a todos. Ya sabes que no me puede jugar.